La Crema debutaba en la B Nacional, ¿no? 35 años atrás. Marino, Riveri, Lebrín, Otero, Bercero, Bernasconi, Alfaro, Quiroga, Poelman, después entró Alderete, dice la crónica, Garnica y Marcelo Fuentes. Un abrazo, Marcelo. Hola Néstor, me apabulló la cantidad de años que hace de eso. Claro, 35. Bueno, estamos más 35. grandes. Sí, todos. ¿Qué más? ¿Sabes? Dirigí Horacio, por supuesto, con Giovanni. Sí, sí. Y a los, ¿cómo fue ese gol a La los 11 aventura del minutos? Rafaelino que iba la primera vez a acompañar, los que iban a acompañarnos a la cancha de Platense, que se jugó ese partido, el primer partido en lo que era ese Nacional B. 298.950 australes. La recaudación, no sé qué sería hoy esto. Eh, lo dirigió al partido Carlos Matías González frente a aquel Deportivo Armenio de Abel da Graca. ¿Cómo fue ese gol a Sí, los 11 creo que minutos? Sarmiento era el arquero. Claro, Gándara, Gardarián, Argüeso, Villarreal, Pitasi, Godoy, Acuña, Wenzel jugaba en ese equipo. Y Audequian, que es el que hizo el empate. ¿Cómo fue el gol a los 11? Un pase de Pablito Quiroga y traté de poner, de definir por arriba y estaba Sarmiento un poco adelantado y bueno, una alegría enorme también para mí, a ver, para mí por la institución y para mí porque podía seguir con esa racha goleadora que traía de lo que había sido el torneo del interior, ¿no? Claro. Y cuando ves estas efemérides o las ves por las redes o alguien como en el caso nuestro te llama para refrescarla, ¿qué te produce? No, alegría porque uno tiene todo muy, a ver, cuando empieza a recorrer esas historias, recordamos detalles que son muy íntimos del grupo, el viaje, cómo llegamos ahí, la pretemporada, un montón de cosas previa a lo que fue el primer partido, pero muchas alegrías, ¿no? Ujú, ujú, sí, sí. Perduran en mucha gente esas alegrías. Lo que pasa es que también hay que decir, porque siempre está la comparación, ¿no? Es inevitable la comparación en todos los órdenes. Otro fútbol, otro campeonato, tantas otras cosas que ya no pasan. No sé si, dicho esto con melancolía o con alivio, menos mal que ya no están tan otras presentes y cómo no están otras presentes en este momento. ¿Cómo te relacionás vos que sos entrenador con aquellos tiempos de este fútbol del ascenso, por ejemplo? El fútbol del ascenso va de la mano de las cuestiones económicas del país, porque por ahí el fútbol de primera se sigue nutriendo de lo mejor que puede haber en el ascenso, más algún jugador de rendimiento que pueda mantener. En ese momento se veían grandes jugadores en casi todos los equipos, o salían de memoria más los equipos. Eh, Pegando un salto y después recorremos pasos intermedios, si querés. Este proceso de este último año del ascenso ha tenido una particularidad que nunca se vio. Estadísticamente, el que no planificó bien qué plantel armar, qué juveniles podían sostenerse en la categoría, utilizar bien de la mejor manera el presupuesto, tener el mejor cuerpo técnico posible en base a lo que uno le iba a tocar jugar y en base a lo que uno creía que tenía dentro de la institución, juveniles que pudieran consolidarse o que el salto al primer equipo le costara, terminó cambiando hasta 4 técnicos. Eso no lo vi nunca. Mm. Hoy acabo de leer que está con alguna duda Bazambera y sería el cuarto entrenador de ese equipo. Creo que salvo el Yagui, Ota y el técnico de Talleres de Escalada, y me debo estar equivocando, olvidando a alguien, casi todos los clubes han cambiado 2 para 3 entrenadores.
Entonces pasamos de un momento donde yo te digo que por ahí los jugadores, Olave cuántos años atajó en Belgrano, por dar un nombre, en las categorías de ascenso hasta que ascendieron. Y pasamos a hoy, donde los planteles son mayoritariamente con juveniles, donde el que tuvo la desgracia de no haber sido lo más profesional y haber tenido un buen diagnóstico en la contratación del cuerpo técnico y en el análisis que en conjunto deben haber hecho de qué plantel tenían, están en esta etapa que yo te digo de cambiar de 3 a 4 entrenadores en el año, que es una barbaridad. Marcelo, te pregunto cómo es posible, como si vos lo supieras, pero que me ayudes a reflexionar. No hay manera de explicarlo. ¿Cómo en este contexto de esta competencia, que se ve tan debilitada por una serie de irregularidades y de variables que algunas acabás de describir, un equipo consigue sumar 18 puntos de 81, como le pasa a Atlético? Bueno, a ver, si hay algo que vos sabés, es que normalmente opino lo más claro posible de cosas que tengo claras. Hay muchos diagnósticos que son internos, Sí. en Atlético, en Patronato, por hablar de dos clubes que están muy ligados a mis sentimientos. Hay una realidad, y es que hay que profesionalizar cada vez más las áreas. Yo tengo 64 años, y este año estuve viendo mucho lo que tiene que ver captación y scouting con la inteligencia artificial. Lo que hay que ver es si todos los componentes de este fútbol profesional tan exigente y tan pasional están inhibidos permanentemente actualizándose. Porque una de las cuestiones que puede pasar si uno no necesita especializarse es tener buenas secretarías técnicas, buena oficina de scouting y sobre todo saber escuchar. Nosotros tenemos grupos de entrenadores que a veces yo escucho y me da pena que en la primera charla dicen lo que los dirigentes quieren escuchar, no lo que tienen que modificar. Y después yo veo que son contratados. Entonces vos decís, un equipo que está mal armado, que tiene deficiencias en algún área, te hablo en general, no te hablo ni de Atlético ni de Patronato, te hablo de un grupo de entrenadores que contamos ciertas intimidades, y bueno, yo estoy en una edad, y cuando fui más joven también, porque lo viví en Atlético con un armado que hice con Carlos Guillazo, prefiero decir lo que veo y lo que creo que hay y cómo modificarlo. Entonces hay dirigentes que tienen que aprender a escuchar, o tener una muy buena secretaría técnica, pero no en esta categoría, no en Atlético y Patronato. Almirante Brown, que yo no conozco al presidente, pero el primer partido que perdió Luis Villalba lo cambió, fue el primer partido. Y hoy leí que Bazambera estaba con alguna complicación para irse. Entonces te hablo de profesionalizar las áreas cada vez más, porque es muy competitivo cualquier torneo. Yo hoy estoy dirigiendo Federal A y es muy competitivo, pero en una actividad lúdica, donde la que pega en el palo y entra te hace sumar 3 puntos o cortar esa racha que vos decís, o la que pega en el palo y sale te hace acrecentar una racha negativa y generalmente con muchas cuestiones traumáticas puertas adentro. La única forma es de hacerlo lo más geométrico posible la previa, y tiene que ver con un análisis súper hiper profesional con respecto a qué tenés y de qué forma vas a competir, porque sí sé y lo anexo, ya hablando más como un secretario técnico que como un entrenador, este año la economía fue muy compleja para todos. Un viaje con 30 personas, hotel,
ha sido muy, muy compleja. Por eso también yo creo que los clubes del interior, sobre todo los del interior, parecería que los del capital tienen otros recursos, pero los recursos son que si vos sos Chacarita y dejás un 9 que tenés en la tercera, que está tapado por 9 titulares, a lo mejor lo dejás libre, y yo que soy almirante Brown lo puedo potenciar haciendo que el chico viaje 20 kilómetros nada más. En el interior, lo que hay que generar es lo que en algún momento, a mi entender, generó Atlético, lo que generó Patronato con la venta de Vázquez, el delantero que estaba en Boca, recursos propios para tener alguna fortaleza ante un año muy complicado económicamente a nivel país, ¿no? Y claro, y claro. Estamos charlando con Marcelo Fuentes aquí en El Espectador. Diego Lisandro. Gracias, Néstor. El saludo para Marcelo. ¿Me escuchás bien, Marcelo, ahí, verdad? Sí, Diego, abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, te llevo otra vez al partido de Armenio y de Atlético, porque me trae recuerdos. Te voy a preguntar por algo muy puntual y que es bien de color, a ver si te acordás. Armenio en aquellos tiempos era Barracas, el Riestra de estos tiempos, porque venía de jugar en primera división. Antes había hecho un gran campeonato del ascenso y después sorprendió en primera, y Atlético lo agarra en ese debut volviendo a la B Nacional. Ese equipo, a ver si te acordás, esto te quería preguntar puntualmente, tenía en la camiseta, en el frente de la camiseta bien grande, la cara de Carlos Saúl Menem. No. ¿Te acordás de esa camiseta? Porque Armando Gostanián era muy amigo de Menem, el presidente de la institución, y en homenaje a Menem, en ese campeonato, le hizo grabar en el frente de la camiseta bien grande, todo el pecho, la parte baja, la cara de Menem. ¿Te acordás de esa camiseta, haberla enfrentado? No, vos sabés que no, Diego. No, la verdad que no. Me da risa porque te imaginas encararlo al turco en un mano a mano cuando te sale un defensor, pero no. La verdad es que no me acordaba, no. Pero son cosas que uno se acuerda. Yo siempre digo que tengo mala memoria, pero hay cosas que te quedan muy grabadas a flor de piel. Pero bueno, en definitiva, siempre todo pasó a lo largo del tiempo, porque fíjate que estamos hablando del Deportivo Armenio, que tenía mucho poder, una canchita, bueno, iba a decir una grosería, que no existe, y jugó en primera división y llegó en aquel momento como ahora Riestra y Barraca, Marcelo. Sí. Lo que pasa es que nosotros también hoy, contando un poco hacia atrás y proyectando, el que no lo vio, se entera ahora. Ustedes sí. La campaña de Atlético en el torneo ese del interior, después fue sorprendente también en el Nacional B. Yo creo que no nos subestimó nadie, pero acordate que es un equipo que se mete directamente o casi en lo más rápido posible dentro de los 8 clasificados. Siguió rindiendo una vez que ascendió. Ese partido por ahí fue nuestro primer partido, pero no era el momento óptimo de la puesta a punto, porque eran pretemporadas muy largas. En Río Ceballos subimos y bajamos cerro un mes. Entonces después cuando el equipo se puso a punto, es más, cuando el equipo se puso a punto, a mí, que había sido el goleador del año anterior, me tocó no jugar, jugaba al Puma. Y yo ese diciembre me voy a Wander de Valparaíso a Chile, pero el equipo funcionaba a las muy bien, mil maravillas en el torneo, clasificó octavo lo antes posible. Ahí vimos en pantalla, ahí vemos un partido, una imagen de uno de los equipos de Armenio, efectivamente con la casaca estampada, la imagen de Menem. Un partido, me parece una foto... Parece el escudo de Lanús. De Lanús, sí. Sí. Bueno, nada, era un anecdótico porque surgió este recuerdo de Diego. Sí, efectivamente, no sé si todo el torneo, pero hay partidos donde se puede ver en el archivo que estamos revisando esa casaca de aquella época, ¿no? Volvemos al presente, Marcelo. Atlético terminó un buen torneo el año pasado, y como pasa ahora, y les ha pasado a otros equipos, bueno, acá está el ejemplo de Almirante,
los equipos que hoy se destacan, es pan para hoy, hambre para mañana para los hinchas, porque es inexorable que se desarmen frente a estas necesidades. Y Atlético hizo estallar por el aire ese plantel. No solo se fueron los titulares, sino se fueron suplentes. ¿Cómo armar? Porque la continuidad del entrenador, que le da una cierta autoridad para encarar la nueva etapa, viendo esa diáspora, esa es la palabra, esa diáspora, y tener que ir volver al mercado a rearmar un equipo de cero, eso es una moneda al aire. Generalmente no sale bien. Bueno, aquí es el ejemplo de que nada salió bien, pero hay una génesis de una debacle que tiene que ver con el desarmado de los planteles. No se puede construir permanentemente todos los años un equipo nuevo. Déjame, Néstor, agregarte esto, porque yo lo sé y me consta, porque he hablado muchísimo en este tiempo con Marcelo. Marcelo Fuentes, fuera de micrófono, en el café, fue siempre un enorme defensor del trabajo de Medrano. Y nosotros alguna vez hablamos de la forma de conducir del proceso que terminó, y yo te decía que lo había visto desde fuera, pues no lo conozco a Ezequiel. Tomar decisiones y terminar el año de manera muy competitiva, pero bueno, acá lo que suma Néstor, el tener que desarmar y armar equipo genera que parecería que de pronto toda una estructura que es capaz, porque también le pasó, no le pasó a Patronato cuando Saba el equipo descendió, no por los puntos de Saba, y Saba lo había llevado a la gloria de ganar en cualquier lugar y meterlo en copas internacionales. Después el equipo se desarmó y Patronato peleó con Ota y ahora está peleando para salir siempre de los últimos lugares. Cuesta mucho rearmar un equipo y ser competitivo. Por eso yo cuando arranqué a hablar les dije lo que estoy viendo que pasa ya hace algunos años, y este año muy marcado por las cuestiones económicas. Hay que tener mucho profesionalismo, gente profesional en lo que van a ser los armados, porque jugar con lo que uno puede sin tener diagnósticos previos hace saltar por los aires, primero los técnicos y después los procesos. Marcelo, buenas tardes. Lautaro saluda. Antes, Néstor te consultaba por, si había algún tipo de explicación en cuanto a la campaña de Atlético. Yo sé que mirás mucho fútbol y mirás Atlético. Yo quiero saber qué ves futbolísticamente de este plantel, de este Atlético. A ver, yo vi Atlético en la cancha de Sarmiento de Junín superar a Defensa y Justicia, y es impensado proyectar después de esa fecha para adelante que era un equipo que iba a tener problemas. Claro. Sí, es casi una bisagra. Es una bisagra ese partido. Esos rendimientos al límite, que a veces cuesta, pero eso es un parámetro que también estuvo dentro del análisis de lo que se dio de Atlético. Superó a Defensa y Justicia en la cancha de Sarmiento con total autoridad. Sí. Oficia de bisagra ese partido. Todo lo que vino después fue este desastre, esta caída libre, ¿no? Marcelo, queríamos... Por eso te digo, Néstor, a veces se vio cosas como esas y a veces cuesta mantenerla en la máxima expresión, que es lo que se necesita y el jugador tiene que entender, porque si no después pasa situaciones complejas. 6 puntos te manda para arriba, y en un torneo muy parejo, pues yo vi un montón de partidos parejos. Yo vi el partido televisado con San Telmo, que creo que estaba Pipo y Pancaldo. Sí. Con San Telmo, Pancaldo, sí. Bueno, en un gol es full al central en una chilena, y el árbitro llega de lejos y no cobra el indirecto ese. Hace una chilena y cabecea Colombo. Sí. Y en el otro es un penal raro. Entonces también cuando vos venís mal, todas esas cosas como que
parece que las tenés en contra. Y vuelvo a hablar de una actividad lúdica, pero todos los que estamos en los procesos de inicio tenemos que ser sumamente profesionales en ver lo que hay que hacer, porque si no después se padecen estas cuestiones. Marcelo, muchas gracias por la calidez y tu mensaje nutritivo, pedagógico. Queríamos reflejar estos 35 años de tu gol, el primer gol en la B Nacional de Atlético convertido por Marcelo Fuentes. No nos íbamos a perder la oportunidad para escuchar una mirada sobre el presente, aún sabiendo que te comprometo, porque hay mucha gente que dice, mira, ¿qué estarán buscando? Que vuelva Marcelo Fuentes. A esta altura ya no me importa ese tipo de eco, pero aclaro que es un hombre honesto de esta profesión y que acepta esta entrevista, a sabiendas que a alguno no le va a gustar escucharlo, sobre todo en la mala, porque las especulaciones son de todo tipo y en un momento donde nada sale, los fantasmas son numerosos. Te mando un abrazo. Alguna vez vos dijiste de mí que soy una rara avis. No, pero escúchame. Porque quiero cerrar, y es difícil cerrar sobre tu síntesis, y yo lo tomé como que dignificaba mis conductas. Algunos lo usó de otra manera porque no entiende lo que quiere decir rara avis. Yo voy a agregar algo más. Los momentos para que yo tome en un club son cuando yo estoy sin trabajo. Yo vine en este momento a acompañar a estudiantes de San Luis a salir del descenso. Y es imposible que yo deje un club cuando yo estoy trabajando. Después estoy en la edad que entiendo un montón de cuestiones que los técnicos más jóvenes no pueden entender. Yo puedo tener 30 técnicos en la platea mirando mi equipo. Si yo no puedo solucionar los problemas que tengo en mi equipo, nunca, y soy incapaz de responsabilizar a los que están mirando en la platea, no tiene nada que ver. ¿Y cómo no voy a opinar yo de Atlético y después repasar lo que dije y hablé con generalidades de clubes que están con la misma situación y muchas de las cosas que yo comenté son positivas que vi en el proceso? Si fui goleador de un ascenso, si fui el técnico que en un momento quisieron minimizar la campaña cuando perdimos el ascenso a los 5 minutos y ahí se empezó a construir un equipo que después llevó al ascenso Carlos Trochet. Ustedes a mí me dan la posibilidad de hablar de cosas que las expliqué de la misma manera hace 15 o 20 años y hoy sigo explicándola de la misma manera. El raro no soy yo. El raro es que nosotros estamos viviendo en un país donde un día dejamos de hablar de que desaparece una criaturita y empezamos a hablar de agresiones de un vicepresidente y lo otro se olvida. Esta es nuestra sociedad y tratamos de vivir de esa manera, pero quédate tranquilo que yo sé quién soy y te agradezco mucho tu concepto, Néstor. Un abrazo, gracias. Abrazo. Que ande muy bien. Marcelo Fuentes, imperdible. Bueno.